Viajes que te muestran nuevos lugares y te recuerdan lo importante de estar juntos. Este feriado, déjense sorprender por Arequipa. Conozcan los paisajes de Cajamarca y la heroica ciudad de Junín. Descubren la naturaleza exótica de Madre de Dios. Sientan el calorcito en Ica y la energía ancestral de Puno. Viajen juntos por el Perú y llévense recuerdos que no caben en una foto. Vive estas fiestas en familia. Vívelo en Perú. Conoce más en ituqueplanes.com. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas al programa. Comienzo con una mención importante. Estas fiestas, escápate de la rutina con Club Movistar. Accede a sorteos de entradas y experiencias en conciertos y partidos de fútbol y conecta con lo que realmente te gusta. Movistar, conéctate para disfrutar. Feliz 28 Perú. Muy bien, luego de esta mención, quiero además contarles otro asunto importante que tienen ustedes en pantalla. Miren ustedes, ya falta poco para el feriado y quizás también para ese viaje que llevas tiempo además queriendo hacer. Estas fiestas patrias aprovecha para desconectarte un rato entre los paisajes de Junín, Cajamarca o Madre de Dios. Vívelo en Perú. Más info en ituqueplanes.com. Muy bien, son las menciones del programa. Ahora sí puedo saludarlos con más tranquilidad, agradecerles que estén con nosotros. Bienvenidos, bienvenidas siempre al programa. Gracias por su compañía, gracias por estar con nosotros un día más, el último día de la semana. Creo que en términos políticos la cosa está ahí sostenida, estamos un poco ya a la espera del cambio de mando. Ayer se reunió Balcázar con la presidenta electa, todo se está como vamos más o menos alineando. Eso no quiere decir que las banderas estén arriadas, que no haya digamos, preocupación por lo que se va a venir, estamos todos atentos, no vayan a pensar que dijimos ya, se arregló todo, vamos para adelante. No, estamos ahí vigilantes siempre, pero la vida continúa y vamos para adelante en un tono vigilante. Mientras tanto, nosotros seguimos mirando otros temas y otros asuntos como el que vamos a tratar el día de hoy. Solo les puedo adelantar que creo que como la mayoría de ustedes, quienes no tenemos herencias, quienes no vamos a vivir del dinero ni de las tierras que nuestros padres nos dejaron, quienes solamente salimos adelante con nuestro esfuerzo y nuestro trabajo, solo podemos apostar por la educación. ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo soy un convencido y creo que igual que la mayoría de ustedes, que es la educación la que nos va a llevar a cambiar la vida de nuestra vida personal y familiar. Al menos siempre lo he creído así, claro, por supuesto si no nos dedicamos a ser congresistas, ¿no es cierto? Que ese es otro negocio. Pero honradamente, la educación es la que nos sacaría de la pobreza, nos permitiría salir adelante cuando uno tiene dos manos y dos pies y es trabajador. Hoy vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de la importancia de eso y los invito a que escuchen el programa de hoy, a que lo compartan, porque van a ver qué valioso es apostar por la educación en el Perú. Pero eso será más adelante y creo que me van a dar la razón. Vamos a ver, ojalá sea así. Pero antes, ustedes saben que siempre el programa comienza con un negocio. Lo repito siempre por si hay nuevos memoriosos en la comunidad que se van sumando. ¿Por qué creo que es importante hacer este negocio? Porque hacemos memoria. Y creo que el recuerdo de hoy va a activar cosas importantes, desde otra perspectiva, no desde la perspectiva política, sino de una perspectiva más social. A ver, yo pongo el recuerdo, ustedes me regalan un like, ¿sale? Ese es el negocio, o un compartir, o un comentario. En los años 90, ¿qué tan difícil era hablar de sexo en la televisión? ¿Quién habló de sexo en los 90 en la televisión?
¿Quieren recordarlo? Adelante con el recuerdito. Tú pones like, yo pongo el recuerdito. Tú pones like, yo pongo el recuerdito. Nació en Miraflores, fue un estudiante destacado y en su juventud estuvo muy ligado a la Iglesia Católica. Pero se desencantó y entonces exploró otras religiones. Y finalmente se convirtió al hinduismo caolika o tantrismo, que influyó profundamente en su visión de la sexualidad y las relaciones humanas. Se llamaba Ricardo Badani. Es polígamo, todavía vive. Ha tenido y tiene 6 esposas simultáneamente: Elsa, Gaby, Lola, Beatriz, Ninfa y Melissa. Algunas fallecieron. Defiende su estilo de vida como parte de sus creencias espirituales y filosóficas. Enfatiza la libertad, la jerarquía y la armonía. Esto de la jerarquía sí me llama mucho la atención. Él vivió en Chile con parte de su familia y fue detenido junto a sus esposas por la policía, acusado de formar parte de una secta sadomasoquista. Fue torturado, fue deportado al Perú y el caso generó una gran controversia mediática. En el año 98, y es justamente lo que estamos viendo en pantalla, tuvo un programa de televisión llamado Noches de Badani. Y miren, fue pionero en educación sexual abierta en el Perú. Ha escrito sobre sexualidad y filosofía. Es autodidacta, es políglota, ya ha incursionado en informática, en la fotografía y en la cocina. Y les digo más, es un hombre brillante. Tiene, según su propio relato, un IQ de 198. Es un hombre muy inteligente. A sus más de 70 años vive con sus esposas en Chosica, se dedica a la producción de lácteos artesanales y comparte contenido sobre sexualidad y tantrismo en redes y hace consultas virtuales. ¿Recuerdan a Ricardo Badani? Bueno, la vida con sus 6 mujeres, y estoy leyendo ya párrafos de entrevistas que ha dado en los últimos años, no ha generado celos ni disputas entre ellas. Él ha dicho que el amor se distribuye equitativamente. Se describe como el hombre que debe cuidar su casa y mantener a sus mujeres. Él describe lo que vivió en Chile como una pesadilla. Su casa fue saqueada, él fue esposado. Él denunció los maltratos físicos por parte de la policía y espera una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No se quedó tranquilo con lo que le hicieron en Chile. Sobre su culto, que creo que es una parte interesante, sobre su forma como entendió él y entiende la sexualidad, tiene que ver con un culto que recibe inspiración de Ganesha. ¿Quién es Ganesha? Es el dios hindú con cabeza de elefante. En su religión, en la interpretación de su fe, el acto sexual resacraliza la vida. ¿Qué significa esto? Que en el coito la pareja busca ver en el otro a las deidades Shiva y Shakti, para que los dioses disfruten a través de sus cuerpos. Es la explicación más sencilla que yo he encontrado en relación a este tema. Solo tiene 6 esposas, digo solo porque la semana tiene 7 días. Son 6 esposas de lunes a sábado, 6 esposas para Shakti y uno para Shiva. Además, para integrar a una nueva integrante, las 6 esposas actuales tendrían que aprobarlo por unanimidad. Y además, hay que tener la capacidad para mantener a una familia muy grande. Miren, yo creo reconocer en Badani el haber sido pionero de haber hablado de sexo en una sociedad de la que no se hablaba de sexo. Y él se atrevió a hacerlo llamando a las cosas por su nombre. No tenía tabú en mencionar qué cosa era un pene, y qué cosa era una vagina, y qué cosa era un himen, y qué cosa era un testículo, y lo decía con esa claridad. No tenía por qué usar palabras medianas, ni con diminutivos, ni con frases para niños. No, usaba las palabras reales. Miren, tan es así que su programa en su mejor momento llegó a tener
18 puntos de rating en uno de los horarios más nocturnos de la televisión. Y Ricardo Badani fue sacado del aire por presiones conservadoras. Por presiones conservadoras. Porque era un hombre dispuesto a enseñar con paciencia y con tranquilidad sobre sexo. En su programa, imagínense qué pacatos podíamos ser en el año 98, la gente que iba al programa aparecía en sombra y les modificaban la voz, les distorsionaban la voz cuando querían hablar de una experiencia que tenía que ver con la sexualidad. En el año 98, o sea, no es muy allá. Los programas de sexo en aquellos años eran tabú, no se hablaba en nuestro país de esas cosas. Ruth Rivas me dice, ¿tiene hijos? No parece tener hijos. No hay información de hijos, Ruth. Él vive ahora en Chosica, se dedica a una empresa láctea con sus esposas, con su familia, y les va muy bien. Venden estos productos lácteos, muy saludables, tengo entendido, y con mucho éxito, y viven de la producción de sus lácteos. Hola Carlos, me dice Ruth, hoy te escuché en el programa de Pedro, el tiempo quedó muy corto, qué bueno poder seguir viéndote, saludos. Sí, Ruti, estuve un ratito con Pedro, estuvimos hablando del tema de la Comisión de la Verdad. Fue un tiempo corto porque había que escuchar a Ames y a Sofía Maher. Pero bueno, lo de Badani me pareció interesante desde esa perspectiva, porque creo que este ha sido siempre un país que en lo sexual se ha reprimido mucho. Cuando vemos los índices de agresiones sexuales, de agresiones a mujeres, de violaciones sexuales, expresa un sentido de represión en lo sexual. Y Badani venía con un discurso que para su momento era muy disruptivo. Y los medios se reían, la gente no lo entendió, lo de la poligamia parecía una cosa perversa, y él asumió con responsabilidad. Miren, ¿han visto las fotos? Hasta hoy esa familia es una familia bien constituida. O sea, quien piensa que la bigamia, que la vida en pareja es la única vía posible para una vida normal, o la heterosexualidad, digamos, es el único camino, miren, ahí está Badani y sus 6 esposas, mírenlo. Esa es una foto reciente. O sea que sí hay otras fórmulas para vivir en familia que pueden ser para las personas coherente y posible y con resultado de felicidad y de amor. Caray, cada uno baila con su propio pañuelo y con su propio tema, ¿no? Pero sí hay que reconocer en Badani, en tal caso, que tuvo esa capacidad para hablar de sexo en tiempos donde nadie lo hacía. En fin, ahí les dejo el recuerdo. Déjenme algún comentario, déjenme algún like. Los que estuvimos en los 90, en aquellos años, vimos este programa y creo que fue en su momento disruptivo y, como les digo, revolucionario para su momento en un país donde hablar de sexo siempre fue y es complicado desde los medios de comunicación. Bueno, nos metemos en otros asuntos. Los rumores son cada vez más intensos que desde el gobierno del señor Balcázar se daría se daría go, se daría luz verde al FENATE, el sindicato del expresidente Pedro Castillo. Yo he escuchado información distante, pero quien tiene información de primera mano es el profesor y exministro de Educación y del Wexler, con quien vamos a conversar un ratito antes de entrar en el tema de fondo del programa. Nos atiende ya el profesor Wexler. Profesor Wexler, ¿cómo le va? Bienvenido al programa. ¿Qué información tiene usted al respecto? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Carlos, a ti, a todos tus televidentes. En realidad este es un tema que conversamos ya hace un par de semanas, porque cuando el nuevo ministro de Trabajo juramentó y se hizo cargo de la cartera, surgió la preocupación de un reconocimiento inmediato, fáctico, al FENATEP, que, como todos nuestros televidentes saben, es una federación de trabajadores de la educación con una formación muy radical, cuya postura en las aulas siempre se ha criticado. Y además
porque no tiene todas las condiciones y requisitos que una sindicalización requiere. Felizmente, el señor ministro de Trabajo, en una entrevista en RPP, descartó esa posibilidad y las aguas se tranquilizaron. Sin embargo, ayer hemos observado que tanto el ministro de Trabajo como el ministro de Educación ha recibido a algunos profesores del FENATEP. Eso nuevamente ha generado una preocupación porque de reconocerlo en la semana y media, 2 semanas que les queda de gobierno, estarían reconociendo un sindicato que no tiene las condiciones, los requisitos nacionales para ser un sindicato. El único gremio que tiene todas las condiciones y todos los requisitos y por lo cual es reconocido hace muchas décadas es el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú, el SUTE. Sin embargo, preocupa que a lo mejor por cuestiones político-partidarias puedan cometer esta aberración de reconocer a un sindicato que además es muy controversial, porque se dice que sus dirigentes tendrían ideas extremistas, ideas muy radicales. Pero ya el FENATEP había sido, desde el Ministerio de Trabajo, se había señalado que no cumplía con los requisitos para ser un sindicato reconocido por ley. ¿Por qué se cambiaría esto, profesor Wexler? Porque los gobernantes actuales, naturalmente, son aliados de estos dirigentes o de la agrupación política, serían cercanos de estos dirigentes. Y entonces, aprovechando que el señor Balcázar es presidente y que hay 2 ministros cercanos a estos entes dentro del magisterio, aprovecharían de manera inconveniente el reconocimiento de la FENATEP. Yo espero que no suceda, porque de producirse tendría el nuevo gobierno que dejar sin efecto dicho reconocimiento. Yo tengo la esperanza que el ofrecimiento del ministro de Trabajo, Flavio Cruz, en una emisora de alcance nacional, dijo que no necesariamente se iba a reconocer porque tendría que tener las condiciones para tal, no cambia de opinión, pero que los haya recibido él como el ministro de Educación genera una preocupación que creo debemos llamar la atención. Yo particularmente creo que detrás de todo esto no solamente está la competencia con el sindicato histórico de los maestros, que es el SUTEP, sino a lo mejor buscar alternativas al ser reconocidos para tomar una empresa privada exitosa como es la de rama magisterial. Muy claro. A estar atentos entonces con esta llamada de atención que el profesor y exministro de Educación, Idel Wexler, nos pone sobre la mesa. Profesor Wexler, siempre es un gusto conversar con usted. Muchísimas gracias. El gusto es mío. Buenas tardes. Atención entonces a lo que plantea el profesor Wexler, pese a que el ministro de Trabajo en su momento señaló que no va a ocurrir. Las reuniones sostenidas al profesor Idel Wexler le llaman la atención y nos avisa de su preocupación y entonces veremos pues qué es lo que ocurre. Ojo que a 2 semanas todavía hay tiempo para hacer mucho estropicio desde el gobierno. Muy bien.
Lo que viene ahora es República Sostenible. La solidaridad demuestra su mayor valor en los momentos que más la necesitamos. La reciente emergencia sísmica en Venezuela recordó que, más allá de las fronteras, prevalece la condición humana. No cabe duda de que la cooperación fortalece a las comunidades frente a la adversidad. Perú y Venezuela comparten lazos de hermandad, pero también una realidad geológica compleja. Esa condición nos recuerda que la preparación no debe comenzar cuando ocurre una emergencia, sino mucho antes, promoviendo edificaciones seguras y planes de respuesta en hogares, centros de trabajo y escuelas. Prepararse también implica conocer medidas básicas como identificar zonas seguras, definir rutas de evacuación, participar en simulacros, contar con un kit de emergencia y seguir las indicaciones de las autoridades. La resiliencia significa aprender, prepararse y actuar juntos. Fortalecer la solidaridad y la cultura de prevención contribuye a proteger a las personas y construir comunidades más seguras. ¿Están ustedes de acuerdo conmigo o no en que la educación es la llave? ¿Es o no es la llave para que cambie la vida de una persona y cambie la vida de sus familias? ¿O dirían que no? Que eso es cuento chino. El dato que faltaba. Miren, el programa Beca 18 es un programa que yo creo que pudo haber comenzado con ciertas dudas, quiénes eran los beneficiarios, qué iba a pasar con ellos, pero creo que con el tiempo se convirtió en un programa cada vez más sólido y cada vez más estudiantes demostraban que el programa era potentísimo. Y con el tiempo nos ha demostrado que chicos de las regiones del Perú, primeros puestos en sus colegios, con enorme talento, en buenas universidades del país, ¡pum!, explotan y nos regalan, miren, un futuro maravilloso para el país. Pero hay gente que no sé qué tienen en la cabeza, que creen que no, que sus impuestos, que por qué beca 18, bueno, hoy vamos a hablar con dos becarios y al final del programa ustedes me van a decir si beca 18 vale o no vale la pena. ¿Qué les parece? ¿Hacemos trato o no? Está con nosotros Luis Mas, becario de Beca 18, y Yomara Chipana, becaria. Voy a conversar con ellos largo y tendido en el programa y los invito a ser parte de ello, por supuesto, en todo momento sus preguntas y sus dudas para Luis y para Yomara. ¿Cómo están, muchachos, chicos? Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los televidentes. Hola Carlos, un gusto estar Gracias aquí. Luis, un gusto tenerlos aquí. Comencemos. Por favor, siéntanse muy cómodos, están en su casa, esta es una conversación abierta. No, si quieren intervenir en cualquier momento, bienvenido. Yomara, comienzo contigo. ¿De qué región del Perú eres tú? ¿Y cómo te fue en el colegio? ¿De qué colegio eres? Bueno, yo soy de la provincia de Lima. Vengo de un colegio que anteriormente era un internado. Básicamente estudiábamos de lunes a viernes y regresábamos a casa los sábados y domingos. Es un internado especialmente para mujeres, donde carecen de recursos económicos, en las cuales nos brindaba lo que es la educación y aparte de eso nos ayudaban muchísimo mediante una ONG de un extranjero. Ok, es un colegio donde te dejaba tu mami porque no podía cuidarte en la semana. Por supuesto, no había esos recursos económicos para poder sostener una familia y más aún el trabajo arduo que tenía mi mamá no tenía ni la calidad de tiempo para poder otorgarme como mi hija. Ok. ¿Desde qué edad estuviste allí? Estuve toda la época de secundaria. Toda la secundaria. Exacto. ¿Fuiste feliz en ese colegio? ¿Lo pasaste bien en tu colegio? Lo pasé muy bien el tema básicamente académico porque nos enseñaron a valorar lo que es la educación, siendo la educación una de las fuentes importantes para poder salir adelante y más aún sabiendo la realidad que yo vivía y también algunas injusticias sociales que existían. Ok. Lucho, cuéntame de ti. Bueno, yo soy de Piura. Pégate al micrófono. Claro, por favor. sí, yo soy de Catacaos. De Piura, Catacaos. de Catacaos, Piura. Yo estudié en el colegio Genaro Martínez Silva hasta segundo de secundaria, Yeah. un colegio en un centro poblado. Centro poblado es Villa Pedregal Grande. Y después de eso estudié en un colegio de alto rendimiento. Migré a Amazonas, a Chachapoyas, y estudié tercero, cuarto y quinto en un colegio de alto rendimiento allá. De acuerdo. ¿Te vas al COAR solo? ¿Vives solo en el COAR o tu familia viaja contigo? No, vivo solo allá, 3 años, es un internado, una fantástica política del Estado peruano, creo que una de las mejores junto con Beca 18, que básicamente
genera educación, genera un currículo de bachillerato internacional, Ok, les brinda ok. esa oportunidad y a partir de ahí egreso, ¿no? ¿Pero te vas con 14 años al COAR? Sí, 14, 15 años. ¿No extrañabas? ¿No te sientes no, solo? claro que sí, claro que sí. Es un choque emocional fuerte, psicológico, académico también, porque el nivel de exigencia académica es bastante alto. Frente a tu colegio de toda la vida. Totalmente, totalmente, ¿no? Un colegio que además tenía muchas carencias, ¿no? El colegio en ese momento no tenía un cerco perimétrico, vivía en una zona con déficit, por ejemplo, de servicios básicos, ¿no? Que hasta ahora sigue así. ¿Qué significa eso? ¿No había baño? ¿No había agua? No había el agua, por ejemplo, 2 horas al día, no es un agua continua. Y otro tipo de déficit, o sea, las pistas no están pavimentadas para nada. Entonces, es un lugar que yo creo que es representativo de una zona rural del país, ¿no? Correcto. Estamos hablando de una zona rural del Perú Tal que puede cual. repetirse en Catacaos, en Madre de Dios, en Puno. Tal Correcto. cual, sí. ¿Tus profesores, dirías que fueron buenos profesores? ¿Hacían lo que podían, Yomara, o pudieron hacer más? Por supuesto, actualmente son mis colegas porque yo trabajo como psicóloga dentro de esa institución educativa, Ya. apoyando a muchas adolescentes. Claramente dentro de sus recursos y sus herramientas que nos brindaban, siempre dándonos lo mejor, enseñándonos y a la vez también eran tutoras, nos encargaban de poder comprendernos y escucharnos, ya que no teníamos a mamá o a papá de Claro. repente cerca para que nos dé ese soporte emocional. ¿No extrañabas a tu mami? Por supuesto que extrañaba a mi familia, pero sabía a la vez lo importante y lo necesario que era para mí el estudio o la educación. Sabía que esta herramienta iba a sacar no solamente a mí, sino también adelante a mi familia. Y tanto porque yo soy la primera nieta que ingresó a la universidad. Eres la primera de tu Nieta, familia, primera exacto, primera- nieta. Exacto, que ingresó a la universidad. Y a raíz de esto, mis primas, mi familia se animaron bastante a postular diferentes tipos de opciones con tal de salir adelante. Porque eso es uno de los ejemplos familiares que tenemos que continuar y a la vez, cuando uno ingresa a la universidad, también motiva De a acuerdo. la persona que tiene al lado para seguir la De educación. acuerdo. Lucho, cuando decides ir al COAR, ¿qué te dicen tus padres? ¿Te dicen Bueno. anda, te dicen dale o dudan? Sobre todo creo que hubo un apoyo constante. Mis papás, a pesar de todo, siempre me han apoyado a la manera que han tenido, con las limitaciones que han tenido. He tenido un apoyo súper fuerte por parte de ellos y de mi familia en términos anímicos. Y creo que eso fue un impulso positivo para Claro. mí, porque yo entendía la educación y creo que como todos lo entendemos acá. Era el como camino. Era el camino. Era la única oportunidad, una de las pocas oportunidades que tenía en ese momento para ayudar a mi familia. Y yo lo veía de esa manera. ¿A qué se Entonces, dedicaban tus padres? mis papás han sido emprendedores. Mi mamá tenía un negocio de comida, mi papá también se dedicaba al comercio. Entonces, no venía de una familia acomodada para nada. de Ok. hecho, Era la única forma que tú sientes que Tal cual. podrías haber salido tal cual. del centro poblado. Sí, Con tal educación. cual, con educación. Y creo que mis papás lo tenían claro. Ellos también lo tenían claro. Ok. Por eso siempre nos apoyaban. Sí. Lucho, saco de la ecuación el COAR. ¿Cómo hubieras hecho? Yo creo que hubiera sido muy complicado, ¿no? Acceder, por ejemplo, yo estudié ciencia política en la Católica. Ok. Y no me hubiera imaginado, el camino hubiera sido muy complicado acceder a ese tipo de educación, ¿no? Sobre todo sin la beca 18, porque creo que era el aporte económico que financiaba mis estudios. De acuerdo. Y bajo otra forma hubiera sido extremadamente difícil. complicado, Ok. tal cual. ¿Cómo se enteran de beca 18? ¿Cómo te enteras, Yomara, que hay una convocatoria para poder tomar esta beca y cómo la tomas? Gracias a la directora de la institución en la cual yo participé, me informó acerca de esta modalidad de beca 18. Para mí fue como uno de los regalos que vienen, digamos, una sorpresa conocer de esta ¿No este tipo de dudaste? ¿No herramienta. dijiste, uy, Por qué supuesto. difícil, esto no me lo van Para a dar mí nunca? Era súper complicado, te comento, porque yo desde cuarto año de secundaria, tercero, cuarto y quinto, uno de mis deseos era ingresar a una academia. Yo quería ingresar a una universidad. Una academia preuniversitaria Exacto, para luego ir a ingresar la universidad. Ese era tu nacional. sueño. Mi sueño era ingresar a una universidad, y esto que no les cueste a mis papás. Ok, que una no les- universidad claro, pública, pensaste tú. exacto. Ok. Entonces yo decía, voy a juntar mi dinero o vamos a ver la manera de que Xiomara vaya a una academia, de repente como un apoyo familiar. Vamos a ver las herramientas para poder brindarte. Cuando la directora de la institución me dice, beca 18 por parte de Pronavé, hay esta opción para los primeros puestos. Yo he sido primer puesto de promoción y a la vez a nivel... ¿Toda secundaria fuiste primer Exacto, puesto? sí, y también como promoción.
de los 5 años. Wow. Entonces nos dio esta oportunidad y aproveché la oportunidad, me preparé y demostré realmente que esta vendría a ser una herramienta para mí y tengo que claramente... ¿No te asustaste? ¿No te dio miedo, Yomara? La sensación del temor o el miedo va a existir ante cualquier situación Ok. nueva. Entonces, más que todo es de prevención. En esa situación, lo que yo hice básicamente es motivarme y que mi familia... Y para parte. adelante. Exacto. Sin miedo si al fallo éxito. o no fallo, como dicen los beca 18, hay otra convocatoria en la Así cual es. puedes postular. Así es. Que no es el fin del mundo, De sino que tenemos acuerdo. que continuar. ¿Y tú, Lucho, cómo te enteraste de Beca 18? Bueno, En el COAR se lo mencionaron. Claro que sí, sí, de hecho era una de las oportunidades que eran más viables para seguir mi educación. Yo tenía pensado estudiar ciencia política y creo que Beca 18 se alineaba con ese interés, ¿no? Entonces Pero en me el informé. COAR todos son capos, todos son muy competitivos. ¿Debió ser más difícil o no? Así es complicado porque es un ambiente bastante competitivo, pero también creo que es un ambiente en donde te incentivan y promueven la idea de que la educación es un motor de movilidad social bastante fuerte. Entonces, todas las personas ahí, creo que a todos los egresados de ese colegio nos ha ido relativamente bien Ok. en términos de egreso. Tengo amigos que estudian en Francia, que también, gracias a Beca 18, han estudiado ¿Pudieron irse licenciatura. fuera a estudiar? Sí, claro que sí. Entonces me parece que promover la educación en diferentes sectores, no solo en los COARs, fuera de los COAR también, me parece excelente. Ok. Ellos saben las políticas más ricas del Estado peruano. Pero he escuchado también que muchos chicos talentosísimos de Beca 18 llegan a la universidad y de ser los primeros de su salón, se dan cuenta que en una universidad privada ya no son los primeros y que empiezan a patinar en algunos cursos, que lo que habían recibido de educación ya no era tan bueno como se imaginaban. ¿Les pasó eso o no tanto, Yomara? En mi caso, la adaptación universitaria fue más sencilla debido a que yo tenía más tiempo para poder estudiar, Ya. ya que estaba en un internado. Sin embargo, he evidenciado y sido testigo de compañeras y Que les costó mucho. les costó adaptarse, pero quiero mencionar algo importante. Algo esencial de mi aula era que adelante mío eran diferentes partes del Perú. Tenía al frente Cusco, atrás tenía Arequipa. Qué lindo, Y claro, ellas, todo el país estaba ahí. claro, ellas hablaban en quechua y yo no sé hablar quechua. Y cuando ellas hablaban en quechua o aymara, yo sentía qué hermoso es estudiar en un lugar tan multicultural y a la vez el idioma que ellas manejaban. Pero ¿por qué valoras eso cuando otros sienten que eso es un problema? Algo importante es que para mí esa circunstancia de la adaptación universitaria no fue un problema y para ellas fue un medio de motivación. Qué maravilla. Y lo mejor de todo es que todos levantaban la mano. No había alguien que no levantaba la mano. Más bien, si tú no levantabas la mano, ellas se preguntan, ¿qué pasó? ¿Alguna duda? Se apoyaban entre todos. Eso es lo importante, el tema de la empatía. Ok. Y el apoyo universitario, porque nuestro tema de Beca 18, algo esencial es como nosotros como becados contamos con tutorías. Aparte de eso tenemos Las un universidades tutor. han generado Exacto, un espacio soportes. de soporte emocional ok. y seguimiento. No todas, pero algunas sí Claro, lo han hecho de por forma parte de mi intensa. sí. universidad sí había ese seguimiento. Qué paja. Porque la universidad no es todo bonito, son diferentes circunstancias que No, podemos claro, atravesar. además ya son desafíos. adultos, ¿no? Eso ya no es, ya es otra Exacto. cosa, ¿no? Y más aún, estar alejados de la familia, como lo menciona, son circunstancias que, dificultades No, sí, también claro. que vamos a pasar nosotros, pero parte de nosotros como adultos también es Ok. enfrentarlas. Lucho, ¿alguna vez los discriminaron? ¿Sentiste menos por ser un beca 18? ¿Te señalaron, te miraron por encima del hombro? ¿O tú, Yomar, alguna vez les pasó? Cuéntenos. Yo creo que no explícitamente, creo que al menos el entorno en donde yo estaba, la universidad era una universidad privada, obviamente era un entorno muy distinto en el que yo me he criado, pero creo que no explícitamente lo sentí, pero siempre está como esta idea implícita de que, por ejemplo, diferentes costumbres, ¿no? El tipo de gasto que tienen o a dónde van, y creo que eso termina condicionando en Claro. parte, ¿no? Vamos Pero- a tal sitio. Yo no puedo, ¿no? Tal cual, Por creo que ejemplo, son ¿no? esas microacciones que terminan generando esa percepción, ¿no? de diferencia. Ahora, creo que uno se va adaptando, uno también se va empoderando mucho más. Creo que una herramienta que a mí particularmente me sirvió muchísimo ha sido ser competitivo académicamente, ¿no? Ok. Eso me sirvió muchísimo porque me ayudó no solo a entablar relaciones de amistad. De iguales. Claro que sí, eso empodera No muchísimo. sentirte menos, digamos, Para ¿no? nada, Claro. para nada. Y yo creo que nunca me he sentido así por completo. Creo que eso ayuda muchísimo.
Y también el entorno de quién te rodeas, ¿no? El entorno, o sea, dentro de las universidades hay Claro. diferentes grupos. Claro. Entonces, claramente uno quiere rodear de gente que te trata bien, te valora. Y creo que en las universidades privadas también hay gente así. Sobre todo en la católica también he conocido Claro. gente maravillosa. Gente maravillosa. ¿Y tú? Tal cual. Yomara? Algo esencial son las habilidades blandas. En mi Tú eres caso, PUC. ¿Y tú Sí. eres Yomara? de la científica del De la sur. Científica del Sur. En mi caso, la habilidad blanca liderazgo, que claramente, como nosotras éramos más mujeres que varones en el área de psicología, algo esencial era que nos apoyábamos, un apoyo mutuo. En algún momento de repente había comentarios, de repente, de como mencionan, ¿no? Acerca de salidas o lugares en los cuales Ok. yo no podía asistir, pero algo esencial es que buscábamos entornos para estudiar Ok. y eso nos unía porque había un medio, había un motivo en común. De acuerdo. Y ese era el trabajo en equipo que Pero nosotros nunca había eso realizábamos. de, ahí está la becada, ahí está, ese tipo de cosas, ¿las sentiste alguna vez? Yomara? No, y más No. aún porque en mi aula me acuerdo muy bien que éramos 40 becados. Toma. 40 becados, pero la competencia era súper alta. Y cuando venía de repente alguien que no era becado, nosotros le apoyábamos. Y él sentía ese apoyo mutuo, Ok. no había esa diferencia. Voy en un instante por Zoom porque tengo a Luis Lescano con nosotros. Él es presidente del Instituto Peruano de Derecho Educativo. Pero chicos, una pregunta antes. Está claro entonces que sin educación y sin beca 18 la vida no sería la misma hoy. Tal cual. Por supuesto. Tal cual. Y yo Exacto. creo que la evidencia empírica también lo prueba, ¿no? O sea, yo creo que hay diferentes estudios que prueban, por ejemplo, de que beca 18 tiene un impacto no solo a nivel individual sobre la persona, sino también a nivel familiar y a nivel agregado. O sea, sí, mucha gente critica beca 18, pero no sé si han leído el estudio del Centro de Análisis de Políticas Públicas para Educación Superior, que prueba que en el 2024 más de 700 millones de soles fueron aportados por becarios de beca 18. Toma, contundente. Por si hay algún liberalón ahí que quiere claro que fregarnos sí. la cosa, digamos, Claro ¿no? que sí, y ayuda muchísimo, no solo de carreras STEM, también de carreras no STEM. Entonces, Qué bueno que lo plantees, Lucho, porque justo te iba a preguntar de eso, porque hay algunos ahí que andan diciendo no, solamente carreras que entren en el plan de competitividad. Entonces, solo quieren ingeniería, solo quieren, ¿no? Exacto. ¿Y qué pasa si un beca 18 quiere estudiar literatura? ¿Se la bloqueamos o no? ¿Qué pensarían de eso? para nada. Yo creo que eso parte de un desconocimiento de cómo está funcionando el sistema actualmente. De hecho, actualmente el 39% de becarios eligen carreras STEM. No es que no haya personas que quieran estudiar carreras STEM, sí los hay. Pero en segundo lugar, también desconocen el valor agregado que tiene, por ejemplo, carreras como Ciencia política, trabajar en el Estado, psicología. etcétera. Tal cual, Exacto. tal cual. Y yo creo que, por ejemplo, ¿no? También hay un estudio del Pronavec en el que se estudió la cohorte 2014, 10 años después, 2024, y la diferencia entre becarios que siguieron trayectorias STEM y no STEM fue de 4 puntos de diferencia respecto al porcentaje que salieron de la Correcto. pobreza. Entonces no fue significativo Para- decir que para- porque hiciste STEM, Claro que no. saliste adelante más rápido. Es más, el 68% dentro de estudiantes de carreras STEM salió de la pobreza, dentro de carreras no STEM fue el 63.4%. Entonces, estamos hablando, a pesar de un análisis descriptivo, igual es evidencia de que incluso en carreras no STEM, esto ayuda muchísimo a nivel de salir de la pobreza. Luis Mas nos está diciendo con estudios que el plan de competitividad no define nada en este caso. Porque claro, los beca 18 pueden elegir la carrera que quieran. Es su derecho, caray, poder acceder a ello. Vamos con Luis Lescano, a ver, vamos a conocer Claro desde la academia y desde la experiencia educativa. Luis, ¿cómo te va? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Carlos, qué gusto escucharte. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Un Le- saludo para estos dos becarios que están acompañando. ¿Qué te parece esta historia que estás escuchando? ¿Cómo puede haber alguien que esté dispuesto a decir que con nuestros impuestos no debemos apoyar a beca 18, Lucho? Uno de los pilares de los sistemas educativos, en general en todos los países, es el sistema de financiamiento, Carlos. Y el sistema de financiamiento está compuesto por una serie de elementos. Uno de ellos, en el caso peruano, es beca 18, que no es el único programa, digamos, de esta naturaleza. Existe beca bicentenario también, beca 18 para Así es. el pregrado, bicentenario para el posgrado. Pero el sistema de financiamiento es una de las prioridades que hemos establecido, bueno, digo hemos, porque todavía me queda un poco mi añoranza con el Consejo Nacional de Educación, pero en el Consejo Nacional de Educación, sobre la base del proyecto educativo nacional, que ya identifica el sistema de financiamiento como un factor clave, en el plan de desarrollo de la educación peruana ya se identifica con claridad
que es una ruta muy importante, no solamente para fortalecer el capital humano, las personas, además también para tener personas, estudiantes capaces, como los dos becarios que te están acompañando, que demuestran que han recorrido una experiencia importante y que dentro de poco van a estar en condiciones de asumir responsabilidades mayores. Beca 18 eso además es un sistema, un subsistema que ha sido muy bien recogido por toda la comunidad universitaria. Beca 18 ha tenido todos los elementos necesarios y es más, el Estado ha debido de fortalecer Beca 18 porque estamos hablando fundamentalmente del crecimiento del capital humano que se requiere en el país, más allá inclusive de los intereses naturales que tiene el Estado de empatar la formación de la educación superior con la necesidad del sector productivo, que por supuesto es válido, con orientaciones hacia los estudiantes, el tema de la vocación, el tema de las humanidades, de las carreras vinculadas con la filosofía, las matemáticas, la sociología, son carreras que le dan integridad al estudiante. Y esa integralidad le va a permitir además no solamente tener conocimientos especializados, tener además competencias transversales que le van a servir para toda la vida. Lucho, pero cuando se ha pedido ampliación presupuestal al Congreso de la República, un piquito de 13.5 millones para que los chicos de la beca Centenario, además, no vayan a cualquier universidad, vayan al MIT, vayan a Harvard, vayan a Berkeley, vayan a Stanford, 13.5 millones de una torta de 9.000 millones, Lucho, no se los han querido dar. ¿No te parece que hay una pérdida de la perspectiva? Que, a ver, yo voy a decir algo que puede no gustar a algunos. Adelante. Pero comprenderás, Carlos, que esta Comisión de Educación actual, que gracias a Dios ya está de salida, ha tenido una serie de errores. No han mirado muchos aspectos de la educación como correspondían y este es un tema también que se ha visto afectado. Este año 2025, no ha tenido la incidencia de Beca 18. Por el contrario, generó una serie de problemas para el 2025 que no permitió que digamos, la continuidad de la beca siguiera fortaleciéndose. Hay que darle todos los presupuestos necesarios. Estamos hablando del crecimiento de nuestro capital humano. ¿En qué mejor componente, elemento podemos invertir si no es en el capital humano? Yo añadiría que no miremos Beca 18 de manera aislada. Miremos Beca 18 como un componente importante, pero lo que hay que construir es un sistema de financiamiento. Así es. Con Beca 18, con subsidios, con pensiones escalonadas, con créditos que complementen la Beca 18. Debe de establecerse una estructura de financiamiento como lo estamos sugiriendo nosotros o se sugiere en el Plan de Desarrollo de la Educación Peruana, que establece como una de las prioridades justamente un sistema de financiamiento. Cierto es con una mirada tecnológica por, digamos, el dinamismo que está imponiéndose en todas las actividades, incluyendo la educación, la tecnología, en fin, la inteligencia artificial. De acuerdo. Pero es fundamental y relevante darle mucho más interés y recursos al sistema de financiamiento. Hay que estructurarlo adecuadamente. Así lo proponemos como una prioridad en el Plan de Desarrollo de la Educación Peruana. Y finalmente, Lucho, tampoco me parece mal que en ese plan se bonifique para el acceso a Beca 18, por ejemplo, a estudiantes que tengan una situación de discapacidad o que estén en zona que fue parte del conflicto armado interno, o que no, es decir, algunos elementos que bonifiquen la presencia de algunos, porque también hay que poner la cancha pareja, Lucho. Si es que nosotros no miramos estas políticas con un componente de inclusión, entonces vamos a generar una desigualdad. Así es. Que va a traer una serie de problemas. Mirar la diversidad es muy importante. Fíjate, hay recursos importantes y esto me parece relevante señalarlo porque
Aquello que nace de la educación debe quedarse en la educación. Mm. Como sabes, las instituciones educativas privadas pagan impuestos a la red. Se calcula que en el año 2025 aproximadamente han abonado 450 millones. ¿Por qué no destinar esos impuestos que pagan las universidades privadas justamente a programas como Beca 18, a fortalecer las universidades públicas existentes, emblemáticas, en lugar de crear irresponsablemente universidades públicas, Buen punto. 60 universidades públicas? Entonces, allí hay espacios, hay que tener conocimiento del sistema, mirar con innovación algunos elementos, y esto que sale de la educación, que se genere la misma educación, priorizando a las instituciones públicas que requieren un esfuerzo adicional De acuerdo. como garantía del Estado. Lucho, y si me fuerzas un poquito, ¿por qué no hacemos que los casinos también paguen el 18% y también hacemos que también esa plata se vaya para Beca 18? No sería tampoco mala idea, ¿eh? Con mayor razón los casinos, que se trata de una actividad de entretenimiento, ¿no? Tengo comentarios, Lucho, para ti y para nuestros invitados aquí en el estudio. Vamos con ellos. La gente está enganchadísima con el tema, por supuesto. Y les dice Cabatz, gracias a la beca, soy el primer universitario de mi familia. Dice Cabatz. Mira, Yomara, un poco como tú. Como tú en tu caso también. También. Y es cerca del 82% de becarios que son la primera generación. La primera generación universitaria. Tal cual. Increíble. Ese dato es interesante, ¿no, Lucho? Vamos con... Sí. Dime. Bueno, te comento, ¿no? Perú y Latinoamérica en términos generales somos países en los que estamos tan atrasados con relación a la educación superior que acaba siendo un logro familiar, Claro. un logro generacional, Claro. que nuestros hijos vayan a las universidades. Claro. Diría más, no solo a las universidades, a los institutos de educación superior técnica y tecnológica, para que eso vaya de la mano con lo que requiere el sector productivo. Totalmente. Siempre, por supuesto, mirando la vocación de cada uno, Totalmente. porque la vocación genera pasión, Carlos. Totalmente. Dice Víctor, la beca es lo más valioso que tengo para ayudar a mi familia. Víctor Chávez, ¿cómo estás? Gracias por escribirnos. Somos pobres, dice él, y no me pueden quitar la única esperanza que tengo. ¿Te das cuenta de lo que decíamos al inicio, Lucho? La educación para quienes no tienen herencias, quienes no tienen apellidos, ni familias, ni riquezas, es la educación el camino. Si quitas la educación, les quitamos todo, nos quitamos todo, Lucho. Dice Ima Suma Kumala desde París, desde Francia. Lucho y Omara nos llenan de optimismo para nuestro país. Miren qué bonito mensaje Muchas que les deja. gracias, un gran saludo hasta allá. Muchas gracias. Claro muchas que gracias. sí. Ima Suma, que es la hermana de Ollanta de Humala y de Ollanta, Antao tal Humala, cual, que tal cual. nos está escribiendo desde París. Jorge, beca 18 para todos. Las futuras personas de bien, grandes empresarios, muchas oportunidades para ser personas de bien y personas con letra y no borregos, que es lo que quiere el gobierno. Jorge además está haciendo eco de Mari Vargas, una chica de beca 18 que dio un discurso en la graduación de Ciencia Política, que más allá del discurso que te puede gustar o no, lo que no podemos condicionar es que se digan barbaridades sobre ella por ser beca 18. No porque empezaron a decir, ay, voy a gastar mi plata. No. Ella es beca 18 con todo derecho y punto. Lo que diga o no, si te gusta o no te gusta, ya es un asunto de opiniones. Agustina nos dice, Carlos, nadie niega que la educación es el pilar de especialización ciudadana. El problema es a quién recae esta responsabilidad, que en su mayoría son personas carentes de capacidad de gestión. Lucho, ¿qué se le contesta a Agustina? La gobernanza del Estado en la educación, la gobernanza de las instituciones públicas, sobre todo en educación, es un tema que tenemos que mirar adecuadamente. Un dato simplemente, todos los rectores, y no quiero generalizar, todos los rectores de las universidades públicas son profesores principales, académicos, pero gestionar, direccionar, manejar todas esas posiciones internas tan complejas que hay en una universidad pública, con docentes representados, con estudiantes representados, con los que dirigen, requieren efectivamente de una capacitación de gestión. El rector lo que menos hace son actividades académicas, son actividades de dirección y gobernanza. Correcto. Y creo que efectivamente tiene razón
quien acaba de dar ese mensaje en el sentido de que la gestión es sumamente importante para cualquier organización. De acuerdo. Nos dice Silly, gracias a la beca pasé de trabajar 12 horas parada en una fábrica a estudiar en una de las mejores universidades del país. Muy bien, Silly, ahora que termines la universidad hay que volver a trabajar 12 horas, porque si no, uno estudia para seguir trabajando, ¿no es cierto? Ay, gracias, Silly. Tal cual. Me indican que hay una avalancha de troles maravillosos, gracias, porque siempre generan tráfico, así que nos encantan que estén ahí dando la lata y fastidiando. Ima Suman les dice que los eliminemos. No, déjalos ahí, que ellos mismos se vendan como son. Así es esto. Lucho, te mando un abrazo, como siempre. Gracias por ayudarnos con estos temas que son tan interesantes. Al contrario, gracias, Carlos, a ti. Y yo les dejaría un mensaje a los chicos que te acompañan, que me parecen estupendas personas, pero les daría un mensaje que creo que podría ayudar de alguna manera al financiamiento de la educación. Así como ustedes, yo estudié en San Marcos y por tanto mi educación fue gratuita. No solamente eso, tuve un posgrado gracias a San Marcos y me fui a estudiar a Italia, también gratuitamente. Yo creo que personas como ustedes o como yo, al haber recibido de parte del Estado con recursos que son de todos nosotros, creo que deberíamos tener una retribución para que otras personas que también requieran y quieran estudiar puedan también acceder. ¿Por qué, Carlos, no pensar en que nosotros que egresamos de una universidad pública y que eso tiene un costo determinado, vayamos devolviendo un 5% cuando trabajemos al Estado para que se devuelva ese dinero y sirva para otras personas? Si hemos estudiado gratis, ¿por qué no compensarlo para que otros tengan ese mismo acceso? De acuerdo. Lo dejo como una idea, chicos, lo dejo como una sola idea. Lucho, Muchas gracias, Carlos. y yo te dejo otra idea. Los que estudiamos en universidades privadas y tuvimos el privilegio de poder pagarlas, también podemos dar un 5% para ayudar a que otros compatriotas que no pueden pagar la universidad también estudien. Y entre todos hacemos que un país salga adelante. ¿Qué te parece, Lucho? Bueno, en tanto los recursos sean necesarios y sean convenientes para el futuro de nuestro país, bienvenido. Eso, yo creo que todo eso forma parte de estructurar un sistema de financiamiento que nos hace falta en el país. Que es una gran movilización por la educación. De eso se trata, Lucho. Te mando un gran abrazo, siempre. Gracias. Gracias, chicos. Gusto conocerlos. Luis Lescano ha estado con nosotros, presidente del Instituto Peruano de Derecho Educativo y ex presidente del Consejo Nacional de Educación. Chicos, me tengo que ir, ya el tiempo nos gana. Reflexiones finales, Lucho, y cierro contigo, Yomara. Bueno, lo que a mí me gustaría solo dejar un mensaje. Creo que en adición a lo que ustedes discutían, creo que hay una desconexión de los tomadores de decisión en este momento. Por ejemplo, queriendo elevar los estándares para continuar con Beca 18. Estos proyectos que se están proponiendo de que si un estudiante... Hay un reglamento en discusión en este momento, ¿no es cierto? Tal cual. Y me parece preocupante que se quiera, por ejemplo, dejar a un chico sin una beca solo por desaprobar un curso. Porque absurdo. Eso me parece un desconocimiento de quiénes son los beneficiarios de tu beca. Y de la realidad que están viviendo, ¿no? Tal cual, de la realidad que muchas veces tiene problemas económicos, sociales, institucionales, que no dependen de ti. Yo te pienso lo mismo, Lucho. Y me parece preocupante y eso habla de la precariedad que tenemos como actores que están tomando decisiones en este momento. Y además me parece contraproducente. Si tú le quitas una beca a alguien que ve en sexto ciclo y interrumpe sus estudios, no solo has hecho que esa persona pierda la beca, sino has perdido la inversión que has hecho en él. Entonces, la justificación detrás de eso no tiene ningún sentido. Y solo un último mensaje, creo que, tal como lo hemos mencionado aquí, la educación es una herramienta grandiosa para cambiar la vida de personas, tanto a nivel individual, familiar y como lo hemos retratado también a nivel social. El que tú trabajes en el Estado, en el privado, ya aporta a nivel social y creo que es importante seguir promoviendo la educación. Eso hace una sociedad más justa y eso hace de que las personas vivamos en un contexto mucho mejor. Clarísimo, Lucho, te agradezco muchísimo. Catacaos debe sentirse orgullosísimo de su becario 18. Gracias. Yomara. Quiero añadir en relación al impacto de la salud mental
que vamos a generar a partir de ahora en base a las propuestas que también se están tomando en cuenta. Algo esencial es que a todos para adaptarnos en esta vida universitaria no es fácil. Sin embargo, hay que ver las herramientas necesarias y en vez de repente enfocarnos en propuestas que básicamente requieren reducción, deberíamos enfocarnos en el apoyo o el soporte socioemocional que vamos a tener muchos becados más adelante y más aún continuar con las tutorías o hacer que podamos crecer este apoyo en conjunto. Algo adicional es, y comparto muchísimo justo tomando en cuenta esta situación, es que la ventaja de Beca 18 no solamente es aportar para que el alumno pueda acabar su universidad, no es así. Algo esencial, y en mi caso individual, yo transformé a más de 25,000 familias en menos de 3 años. Si así puedo iniciar siendo de repente egresado, culminar mi época universitaria, sé y conozco muchos becados que han tenido una transformación tanto en la capital como en provincias. Llamo mucho a todos los becados que en base a nuestros testimonios sigamos manifestando de que Beca 18 es una herramienta para salir adelante y transformar no solamente nuestra vida, sino agradecer al Perú por ese impacto que ha tenido sobre nosotros. Tan es así que Yomara tiene un centro de psicología que se llama Emotiva, para que lo puedan buscar, donde trabaja y hace terapias y hace un montón de cosas lindas gracias al trabajo y a los estudios que pudo hacer en Beca 18. Gracias, Yomara. Chicos, fantásticos. Gracias, ¿eh? Gracias por haber estado aquí. Ha sido un orgullo conocerlos. Clarito, ¿o no? Clarito, ¿no es cierto? Ellos han sido quienes han dicho las cosas que había que decir el día de hoy. Nos vemos el lunes, que no se te olvide. Pero tengo antes que contarles que estas fiestas, escápate de la rutina con Club Movistar, accede a sorteos de entradas y experiencias en conciertos y partidos de fútbol y conéctate con lo que realmente te gusta. Movistar, conéctate para disfrutar. Feliz 28 Perú. Y también quiero contarles que ya falta poco para el feriado y quizás también para ese viaje que llevas tiempo queriendo hacer. Estas fiestas patrias aprovecha para desconectarte un rato entre los paisajes de Junín, Cajamarca o Madre de Dios. Vívelo en Perú. Más info en ituqueplanes.com. Nos vemos. Eres mundialero si te gusta jugar cada partido antes de que empiece. Por eso vuelve la Polla Líbero. Conéctate todos los días, pronostica resultados, suma puntos y gana premios. Si eres mundialero, tienes que estar en Líbero.